Bienvenidos al primer episodio de Date una vuelta con Pedro, el podcast donde entrevisto a personas aquí en mi furgoneta que le han dado una vuelta a su vida, ya sea a nivel profesional o a nivel interno, y en este caso voy a mantener una conversación muy interesante con Lidia, un ser humano excepcional, además de empresaria, madre y buena persona. Nos va a compartir qué fue lo que a ella la llevó para darle una vuelta a su vida y qué claves utilizó para llevarlo a cabo. Además hablaremos de libertad y en general de la vida. O sea que si estás en un momento que quieres hacer un cambio, ya sea a nivel profesional o a nivel interno, es muy posible que te sientas identificado con todo lo que hablemos aquí. Así que doy paso a la entrevista. Hola Lidia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Pedro, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. Bueno, antes que nada decir que para mí estar en esta situación es súper novedosa, ¿no? Porque no estás siempre acostumbrado a estar en la típica oficina, con todos los sistemas de grabación, todos súper perfectos, y aquí nos hemos montado en un momento toda esta situación, así que ya solo por eso tiene mucho mérito y sabiendo dónde estamos. Muy bien, pues para empezar, ¿quién es Lidia? Buena pregunta, ¿quién es Lidia? Bueno, te puedo hablar de quién es Lidia ahora. Yo ahora me dedico al marketing digital, tengo una marca personal en el entorno digital y lo que hago es ayudar a marcas personales a crear sus propios sistemas de ventas, de captación de clientes a través de una metodología propia, donde también hacemos coaching, desarrollo personal y más cositas que hacemos dentro. Ujú. Y hablando de la temática que va el podcast, que es darle una vuelta a tu vida, Ujú. ya sea laboral o interna, ¿cómo te sentías tú justo antes o en esos años que te sentías de cierta manera que te hizo activarte a dar un paso? ¿Cómo te sentías? Bueno, lo primero que me viene es, me sentía perdida, me sentía incómoda en la situación en la que yo estaba viviendo. Era una sensación que no proviene tanto de la parte lógica, sino que era una situación en la que internamente yo sentía que había cosas que en mi interior que no correspondían, ¿no? O sea, al revés, había cosas en mi exterior que no correspondían a mi situación interior. O sea, me sentía perdida, me sentía queriendo hacer muchas cosas y no pudiendo, es decir, me sentía atada. Me sentía que de alguna forma había muchas cosas que es como cuando alguien está como en una cárcel. Yo no estaba nunca en una cárcel, ¿no? Pero sí que sentía que había como cierta falta de libertad de poder decidir en mí. Mm, qué interesante. Vamos a utilizar la metáfora de la cárcel ¿Vale? para, para imaginarte en esa cárcel y qué crees que era lo que a ti te hacía mantenerte ahí. A ver, primero lo que te hace, o sea, lo que a mí me hacía mantenerme ahí era lo conocido. Es Mm, decir, nacemos, crecemos y vivimos en un mundo que de alguna forma vienen como preestablecidos caminos, ¿no? Caminos como especie de autopistas en línea recta en la que cuando vas creciendo, la educación que tú recibes por parte del colegio, la educación o el sistema de creencias que tiene tu propia familia, tu entorno, las noticias, los comentarios de la gente, refuerzan el que tú sigas en esa autopista que ya han creado para ti desde chiquititos. ¿Qué sucede? Que cuando vas creciendo te vas dando cuenta que esa autopista no la has creado tú, es una que te viene preestablecida por parte de tu entorno y de tu sistema y que de alguna forma te sientes como en una zona de confort conocida, pero que no te satisface a la vez. Es como mm, una tener como una doble sensación, ¿no? Es, vale, esto es lo que yo conozco y ya conozco lo que es estar aquí, por lo tanto ya tengo un sistema creado de supervivencia para poder estar en esa carretera, pero todo lo que está fuera de esa línea recta lo desconozco. Y como lo desconozco, tengo miedo. Y como tengo miedo, no quiero moverme de ahí. Pero por otro lado, sientes que quieres salirte, ¿no? Y estás ahí como luchando internamente durante mucho tiempo. mm. Sí, bueno, yo lo estabas explicando y me siento también muy identificado, ¿no? Con mi historia de sentirte
en ese camino ahí ya marcado, ¿no? Y con ese malestar interno que dices, pero ¿qué hago yo por esta autopista si, ¿Qué hago yo por si no me esta? gusta el paisaje? Claro. Sí, sí, sí. Y ahí es como que te viene, ¿no? Vale, si yo no quiero estar en el fondo en esta autopista, ¿qué es lo que quiero realmente? Y ahí es cuando se abre un, uf, un océano inmenso de, por un lado, al principio de oscuridad, porque no sabes lo que hay detrás de esa decisión, Ujú, pero hay algo en tu interior que te está diciendo que el camino en el que tú estás no te gusta. ujú, Entonces, esto de sentirte en una cárcel es totalmente subjetivo. Yo me ujú, sentía en una cárcel en ese momento, claro. otra persona quizás no, yo sí. Ujú. Y ahora llegados a este punto que dices, vale, estoy en esta autopista, no me siento a gusto y ¿Vale? tengo claro que quiero tirar por otro sitio. O sea, Ujú. ¿cuáles fueron para ti las claves que hicieron que te movilizaras a salirte de esa autopista? Buf, a ver, claro, esto que vamos a decir, esto no es, si tuviésemos que hablar de tiempo, esto no es de la noche a la mañana, ¿vale? Ujú, Esto es un tránsito que ahora a vista de pájaro, ¿no? Después de unos cuantos años es mucho más fácil de ver, pero en ese momento tú estás súper perdida, ¿vale? A ver, para mí, yo siempre digo una cosa que para mí es súper importante, que es el motor que a mí me ha guiado y que ha sido mi brújula, ¿no? O sea, que es el inicio y que tiene que ver mucho con la emoción, con el corazón, con aquello que tú piensas en un momento y lo sientes muy fuertemente porque es algo que te da como mucha alegría, ¿no? Pensar en eso. ujú, Eh, para mí una de las claves ha sido el propósito, es decir, pero el propósito que viene más de tu parte más intuitiva, la intuición. Para mí la intuición ha sido la brújula que me ha guiado en todo momento. Es verdad que, ¿qué es lo que viene, no? El huevo o la gallina, vamos a ver. En mi caso, puedo decir que iban de la mano, ¿no? Es decir, primero yo era consciente en mi situación en ese momento que había cosas que no me gustaban, es decir, yo estaba en la típica situación en la que podía estar mucha gente, ¿no? Estaba en un trabajo por cuenta ajena, podemos decir que tenía un buen puesto de trabajo, llevaba mucho tiempo, quizás cambiando de cargos, pero siempre me situaba en un buen lugar, tenía unas responsabilidades y hacía algo que me gustaba, pero luego en esa realidad se daban circunstancias que me hacían sentir muy incómoda, ¿vale? ¿Cómo Eh, cuáles? por ejemplo, yo vivía en un lugar en el que yo me daba cuenta que tarde o temprano no era el lugar en el que yo quería estar. Entonces, ¿qué sucede? Que yo decía, vale, si yo sigo en este trabajo, pero mi corazón me está diciendo, mi intuición, mis gustos, algo que no viene de la mente, me está diciendo que yo quiero acabar cerca de la playa o quiero estar en la naturaleza. Yo decía, vamos a ver, si yo quiero estar en la naturaleza y el trabajo que tengo es incompatible. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hago? ¿No? Entonces ahí es cuando mi corazón empezó a mandar y empezó como a darle señales a, oye Lidia, que si tú quieres, que si ese es tu vector y tú quieres ir hacia ahí, tienes que cambiar algo en tu situación actual porque tu situación no está alineada con ese propósito, ¿no? Y es como que vas teniendo como conversaciones internas de tu conciencia, tu parte como más consciente, tu parte más espiritual y un poco en base a la realidad concreta que yo tenía en ese momento había una incompatibilidad. Luego a eso se le une en el que por circunstancias X no me sentía valorada en el trabajo, no me pagaban lo que me tenían que pagar y todo reforzaba en todo momento que había esa situación A tenía que cambiar. No sabía el cómo, no tenía ni idea del cómo, pero solamente era consciente de que yo tenía cierta idea de qué es lo que quería en ese momento, porque luego vas cambiando. En ese momento quería ir hacia un lugar, pero mi situación en ese momento me impedía. Entonces ahí es cuando se te abre la gran duda que yo tenía, que era, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo haces, no? En ese momento. Claro, en esa pregunta yo creo que está muchísima gente, ¿no?
con ese malestar interno que sabes que quieres cambiar, pero no sabes cómo, no sabes... Y, pero para ti, para que se entienda un poco mejor cuando has hablado de la intuición y todo Sí. esto, ¿cómo se manifestaba la intuición para que tú pudieras percatar Vale, para mí la intuición qué siempre... señales Vale, te... para mí, ¿cómo puedo decirle a la persona qué es la intuición? Por ejemplo, o que, vale, a mí, por ejemplo, a mí me preguntaban, vale, una pregunta súper tonta, vale, pero ¿por qué quieres vivir cerca del mar? ¿Por qué quieres estar en la playa? ¿Por qué quieres estar en la naturaleza si aquí en la ciudad? Y ya empieza la mente de esa persona a decirte, pero si aquí en la ciudad se está muy bien, si aquí en la ciudad tienes de todo, y todos esos argumentos y beneficios que son para esa persona, para esa persona. Ujú. Cuando tú sabes que tienes que ir hacia un lugar y los argumentos no son los tan lógicos de la mente, sino que es algo que tú sientes, que está conectado con la emoción, que tú piensas en eso y te da alegría y no sabes por qué. O sea, hay una relación directa con la parte emocional en positivo, ¿no? Luego, además, también llegas un momento a detectar que la intuición llega antes que el discurso de la mente. Es cuestión de segundos. O Mm. sea, tú sientes algo muy fuertemente y si empiezas a autoobservarte, te vas a dar cuenta que enseguida la mente te hace un montón de propuestas de, estás loca, eso no es posible, ¿dónde vas a encontrar un trabajo cerca de la playa? Y empieza la autopista a decir, no te salgas de ese carril, no te salgas. Y entonces empiezas a encontrar ese discurso entre el angelito, ¿no? Y el Ya. demonio. Podríamos decir que la intuición es más rápida y Es la más mente luego rápida, llega y ya te te, corta, te corta, te ¿no? la corta. Pero es Sí, que son me segundos. siento muy identificado también, porque yo como señal, como aportación así, yo me Ujú. acuerdo que hace 15, 20 años yo veía el programa de Españoles por el Mundo Sí, y mi intuición me gritaba, me vale. decía, oye, ¿tú has visto qué vida? Cuando veía a alguien vivir nómada o viajando con la furgoneta, y claro, pero luego es lo que tú dices, entraba a la mente y decía, ¿pero dónde va? Flipado. O sea, eso es solo para grandes aventureros, personas que se lo pueden permitir, que... Claro, y después de tantísimos años, ahora me he dado cuenta que era mi intuición gritando. Sí, además, oyéndote hablar, otra pista que le podemos dar a la persona que nos está escuchando es que para mí la intuición está como muy relacionada con la alegría, ¿no? Si tuviésemos que definir como distintos estados de estado de depresión y tristeza, ¿no? Como un estado como muy negativo. Para mí la intuición está como muy relacionada con, no hablo de estados de alegría en exceso, ¿vale? Sino que en un estado como muy neutro te transmite como sensaciones muy buenas cuando piensas en eso, De de bienestar. bienestar, paz, te visualizas, ¿no? En esa vida deseada que te gustaría tener o en esa situación, que porque no tiene por qué ser un lugar, puede ser una situación, puede ser, es algo que a ti te viene y que te como que eleva, ¿no? Tu estado vibratorio, te pone contenta, Mm. contento. Y ahora, llegados a este punto, que bueno, luego explicarás, ¿no? Tu situación de ahora y tal, pero tú ahora, si te trasladaras al pasado, Sí, ¿qué le dirías a la Lidia de aquel momento que se sentía mal, que no sabía por qué, pero su intuición le decía cosas? vale, ¿qué le diría a esa Lidia? Que primero que siguiese más conectada con su sentir, con su intuición, que hiciese cosas en su día a día que le acercasen a estar en esa situación. Por ejemplo, si yo quiero tener una vida que me dé libertad de movimiento, que me dé libertad para estar en el lugar en el que yo quiera, pues ir creando esa realidad, por ejemplo, ¿no? Aprovechar el fin de semana en base a tu situación actual. Si yo el fin de semana sé que lo tengo libre, acercarme a ese lugar, por ejemplo, donde yo quiera estar, o hacer algo
que me asemeje o que se acerque a lo que yo quiero hacer. Es decir, que vaya poquito a poco, con pequeños pasos, creando esa situación. Luego también le diría a esa persona, a esa Lidia, que se escuchase a ella misma, ¿no? Que sienta y que piense que tú eres capaz de crear la vida que tú quieras, que seas valiente, porque es posible hacerlo. O sea, es como que vas a pasar quizás una situación un poco incómoda, ¿no? Porque cuando sales de esa zona de confort, ya lo dices, hay algo desconocido y te genera incomodidad. Pero tarde o temprano lo vas a hacer, porque esa llama, eso no lo apaga ya nadie. Ya no lo apaga nadie. Entonces, tómate el tiempo que necesites, pero no lo olvides nunca. No lo olvides, porque si tú no olvidas, también se te irán presentando situaciones en tu vida y son como salidas. Si volvemos a ese carril, ¿no?, que hablamos, preestablecido, tú vas a ver que hay propuestas en tu día a día. Simplemente tienes que estar observando. Van a haber propuestas que te lleven hacia ese lugar. En todo momento observa si esa propuesta que te hacen está alineada, es un vector que favorece a esa vida que tú quieres crear. Porque puede ser que te hagan propuestas que no. Entonces esas propuestas tienes que ser valiente y descartarlas. Pero coge las propuestas que te acercan a la vida que tú quieres, porque se te van a presentar esas propuestas. Es que eso es muy interesante y a nivel físico o bueno, neurológico, se ve que también cuando tú ya te pones el foco en algo, ¿Vale? Ujú, tu cerebro como que ya atiende a todas esas posibilidades que tienes alrededor. Y es ujú, súper interesante porque a mí, bueno, también me ha pasado, es que claro, me siento muy identificado contigo. sí. Y es verdad, hay esas famosas señales que hablamos que no dejan de ser situaciones que te ocurren, pero que tú ya has puesto el foco en eso y dices, ostras, que esto Vale. puede ser una oportunidad. O sea, Vale, mira, aquí quizás haría un inciso para las personas quizás un poco más curiosas, ¿no?, que están observando constantemente eso. Yo no estoy diciendo, con esto que he dicho, no digo que confíes en todo momento, bajo mi punto de vista y mi experiencia, en todas las propuestas y señales que te manda el universo, ¿vale? ¿Por qué? Porque al igual que considero que hay propuestas muy alineadas a lo que tu corazón te está diciendo, que favorecen a que ese vector, estamos hablando de física cuántica, ¿vale? ujú, Física cuántica. Van a haber propuestas que parten de tu interior y que de alguna forma la vida, el universo, cada uno como lo quiera llamar, te va a hacer propuestas de mejora alineadas con lo que tú quieres crear como realidad. Pero también pueden haber propuestas exógenas a través de personas, a través de situaciones que no favorezcan a que tú quieras crear eso. que también puede ser. Que también puede ser, vamos a hablar de, por ejemplo, imagínate que le cuentas algo a alguien, al igual que nosotros creamos esa realidad, la gente que tenemos en nuestro entorno también la crea. Imagínate que le cuentas algo a alguien, algún conocido, algo que esa persona no está trabajado a nivel de desarrollo personal, tiene muchas creencias limitantes y esa persona desde el desconocimiento, cuando tú le cuentas esa vida que tú quieres crear, esa persona desde sus miedos también es un factor que impide o que entorpece a que tú quieras enfocarte en esa creación de realidad. Entonces tú me dirías, bueno, ya Lidia, pero es que yo tengo mucho más, el amor tiene mucha más fuerza que un pensamiento negativo de alguien. Sí, pero la pregunta que yo te hago es, ¿tú eres capaz de estar 24 horas del día, 7 días a la semana en ese estado vibratorio súper No. alto? No, entonces, no hay que ir con miedo, simplemente es, confío en mí, es Lidia, volvemos a la pregunta, confía en ti, confía en tu intuición, confía en las señales, pero también mira si esa señal te lleva hacia el camino que tú Claro. quieres. Sí, pregúntate, ¿no? ¿Esta Pregúntate, propuesta me acerca o me aleja? eso es. Pero por eso la importancia de saber también, aunque no lo sepas cierto, el propósito, lo que sea, pero por lo menos la dirección. De Claro. decir, sé que voy para allá, ¿no? Ajá. Y decir, esto, por ejemplo, si tu objetivo es la libertad,
de sentirte más libre, con tiempo, con lo que sea, y te ofrecen un trabajo, aunque cobres mucho, pero eso te va a llevar a estar esclavizada, entre comillas, un montón de horas a la semana y tal, pues ahí es cuando te tienes que preguntar, ¿esto me acerca o me aleja, no? Claro, siempre es preguntarse por uno mismo. Siempre digo que la pregunta está en tu interior y en la información que tú le vas dando también a tu mente, ¿no? Entonces, nadie te tiene que decir lo que tienes que hacer. Ya, sí, sí, es total. Sí. Vale, y llegados a este punto, ¿cuáles serían para ti, por ejemplo, para sintetizar un poco, Ujú. tres claves, Vale. tres claves pero muy claves de decir, esto sí o sí, mm, o sea, fue lo que yo hice o lo que a mí me fue bien o lo que tú recomendarías? Pues mira, para mí las tres claves son trabajar con tu intuición, trabajar con tu brújula, con tu propósito, con lo que ya hemos comentado, estar constantemente dándole información a tu mente, ¿no? Antes de empezar este podcast estábamos hablando tú y yo sobre que la mente no es que sea una herramienta que impide el que tú consigas cosas en la vida, ¿no? Simplemente es trabajar con tu mente como aliada. O sea, yo veo a la mente como un software en la que desde chiquititos vamos creando situaciones y sistemas de supervivencia que nos ayudaron en su momento, pero que si no lo actualizamos ahora, la mente sigue creyendo que eso que se creó siendo pequeños sigue siendo útil ahora aquí, ¿no? Entonces vale, con mi mente como aliada, es decir, trabajo con mi intuición, trabajo con mi mente, ¿vale? Que es, voy haciendo autoanálisis, voy viendo cuáles son los bloqueos que me impiden tomar decisiones que me acerquen a ese propósito, ¿vale? Es decir, trabajo personal, Ujú. trabajo de desarrollo personal con uno mismo, Y autoobservación y autoconocimiento. autoconocimiento, desarrollar la creatividad, que es desarrollar la intuición, hacer cosas, ¿no? Ir a la playa, ir a la naturaleza, cosas que te ayuden a estar conectado contigo mismo, meditar, dibujar, escribir, pintar, ¿vale? Todo eso desarrolla mucho el hemisferio derecho y cuando tú tienes muy claro tu propósito y cuando tú has hecho un trabajo interno, la acción sale sola. La acción viene sola. Cuando no hay acción es porque el corazón, tu intuición y la mente van cada una por su lado, porque tienes bloqueos en tu mente, porque tienes miedos. Ujú. Sí, que cuando sabes el qué, aparece el cómo, ¿no? Aparece el cómo. No te fijes en el cómo vendrá. El cómo vendrá a través de personas, el cómo vendrá a través de situaciones, de propuestas de trabajo, de propuestas. Sí, Entonces, el cómo viene después. sí, pero sí que es verdad que hay que accionar, hacer Accionar, pequeñas acciones hacer que te pequeñas acerquen. acciones. Y Exacto. como aporte también a lo que decías de la mente, el otro día también escuché una cosa muy interesante de la mente, ¿no? Que te va proponiendo y los Ujú, miedos, que bueno, que está ahí pues para sobrevivir más que para ser feliz y para, ujú. ¿vale? Entonces, cuando te proponga algo así tu mente y tal, en vez de pelearte con ella, entre comillas, de dale las gracias y dile gracias por aportarme este miedo, Ujú. pero ahora mismo no me sirve Claro, o sea, es como, para ir hacia allí donde quiero ir, ¿no? claro, es como, vale, observo, soy consciente de la propuesta que tú me estás haciendo porque te estoy Sí, observando desde mi conciencia y al pero observarte me sí, haces ver, incluso así se relaja la mente, se parece, relaja. ¿verdad? Como que dice, ah, vale. Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo la mente la veo como un software, como un programa que lo único que necesita son datos, información. Porque la ausencia de información para la mente es como Claro, la la incertidumbre incertidumbre. se Dale va a lo información, conocido, se va a lo se va a lo conocido. conocido. Todo lo que sea desconocido para la mente te bloquea esa acción. Por lo tanto, a mí me ayuda mucho el hacer autoanálisis muchas veces de la situación, ¿no? Es decir, gente que a lo mejor ahora mismo tenga un trabajo, que quiera cambiar de trabajo, que quiera hacer algo diferente, que le acerque a esa situación deseada, dale información a tu mente en cuanto a que, vale, en mi momento actual, ¿qué pasaría? O sea, es decir, ¿es posible que yo el trabajo que tengo o aquello en lo que yo me he formado lo pueda desarrollar en algún otro lugar? Es como estar
Porque tu mente lo que te va a decir es, lo primero que te va a decir es, no hay trabajo en ese otro sitio, Ujú. ¿vale? Tú piensa si eso es real, es decir, pero no en base a lo que te cuenta tu mente, sino en base a la situación actual, A lo real, a lo real. Oye, hace una investigación. Si tú te claro, quieres ir al monte, al pueblo, tal, hace una investigación sobre si lo que tú haces tendría sentido en ese lugar. claro, No, y es estar todo el rato observando la realidad concreta del claro. momento. O incluso lo que hablábamos también, que lo que estás haciendo, quizá no tienes por qué tirarlo todo por tierra y hacer algo, un cambio súper drástico. Igual le Efectivamente. puedes dar una vuelta. Le puedes dar una vuelta, claro que sí, lo puedes transformar, Claro. lo puedes adaptar a la situación actual. Mira, o sea, yo en mi caso, por ejemplo, albañil, ¿no? Me empiezo a reinventar, empiezo a formarme como desarrollo personal. Creo que la construcción ya la voy a dejar, que no sé qué, y luego me doy cuenta que puedo utilizar la construcción también para vivir como quiero vivir y darle una vuelta Muy y bien, claro, mezclar el crecimiento personal con el nomadismo, con la claro, construcción, o sea, puedes hacer un híbrido claro, a tu gusto, ¿no? Es claro. como crearte algo a tu medida. Sí, es verdad. Y además es como que lo vas a ir viendo solo. O sea, mucha gente, ¿qué es lo que pasa? Que cuando llega a un extremo de hartura del problema en el que tiene, las personas cuando llegamos muchas veces, no a ese pozo de solo veo el problema, solo veo el problema, solo veo el problema, esa situación extrema nos lleva a tomar decisiones precipitadas que son contraproducentes para la situación que tú quieres crear. Porque, por ejemplo, si tu modo de vida y de sostenerte en este mundo a nivel económico es el oficio que tú tienes, tú no puedes coger y decir, lo dejo todo Ya. porque ¿de qué vives? Claro, ¿De qué y la vives? mayoría de personas tiene familia, tiene hijos, tiene Eso es. hipotecas, o sea que está todo muy bien, ¿no? Lo de darle un giro a tu vida, pero luego también hay que ser consciente de la realidad y de que no es Y fácil de que no es y fácil. que no es de hoy para allá. Es Y lo de que que tú no has es dicho para allá. antes, que Ujú. esto requiere un tiempo, requiere y también a veces dices, ¿para qué me he metido aquí? O sea, Ya. incluso puedes llegar a pensar si yo estaba mejor antes, cuando, ¿verdad? Metido en mi zona de confort en el sufrimiento, pero bueno, Sí, mm, pero eso te lo dice, es tu zona de confort. sí. O sea, quiero decir que al fin y al cabo, tu corazón y el propósito, uno nunca sabe, ¿no? En qué va a acabar, Y ahora bueno, para hablar un poco de la actualidad, ¿no? Que estás ¿vale? metida en el mundo del marketing, porque no sé si has explicado lo que haces actualmente, pero A ver, aquí, bueno, claro, yo ahora mismo me dedico a ayudar a marcas personales que tienen un servicio, un programa en la parte digital a que potencien toda esa marca, que les ayude a llegar a más gente, a generar más ventas, a generar más clientes, pero de una forma muy conectada con quienes son ellas, ¿no? O sea, hoy en día está visto como que todo el tema del marketing es algo como muy, muy materialista, muy terrenal, muy de la tierra, muy de datos, muy de datos, muy de... de Claro, técnicas, de... claro, el tema es, si yo antes me dedicaba al marketing y quiero ser una persona más libre y estoy trabajándome a nivel espiritual y estoy trabajándome a nivel de desarrollo humano y quiero tener una vida más en coherencia desde esa parte más humana, ¿cómo hago de mi oficio algo que esté alineado con quienes lidia en ese Claro. momento? O sea, que entiendo que le has dado una vuelta también Le he a dado una tu... vuelta y he añadido a lo largo de todos estos años de experiencia, ¿no? Ayudando a muchas marcas personales y a muchos negocios digitales, me he dado cuenta que había una variable dentro del marketing que la mayoría de agencias de marketing no se estaban fijando en ellas, y que era la variable o el vector humano. ¿Qué quiero decir? Que muchas veces las agencias llegan a tu negocio y te dicen, mira, esto y esto y esto es lo que funciona en el resto de marcas, en el resto de negocios, y contigo vamos a hacer esto y esto y esto adaptado a tu nicho, a tu cliente ideal, con esta estrategia que ya funciona en el resto. ¿Vale? Está perfecto, yo no digo que esté mal. Yo digo que me he dado cuenta a lo largo de todos estos años que
tú puedes replicar una similar estrategia y tener en cuenta a ese negocio sin tener en cuenta a la persona, y te digo yo que muchas veces las personas bloquean y boicotean lo que luego se va a crear como estrategia y como campaña. Entonces yo me decía, pero vamos a ver, si yo intento dar el 100% de mí misma y la gente que tengo conmigo trabajando en ese negocio, si nos hemos formado con los mejores para elaborar las mejores estrategias adaptadas al negocio, ¿por qué luego no obtienen resultados esas personas? Y era porque yo veía que se estaba obviando el trabajo interno del responsable de esa marca con la que yo estaba trabajando, ¿no? Entonces decidí, dentro de lo que era mi propia coherencia y de quién era Lidia en ese momento, darle una vuelta al marketing, incluir la variable humana como variable que también hay que optimizar en un lanzamiento. Wow, me parece ¿no? súper Entonces, interesante. a mí a veces me han preguntado y yo les he dicho, mira, para mí el marketing es la excusa para llegar a la persona, porque lo que a mí me gusta realmente es estar con la persona y Hostia. ayudar a la persona como a mí me hubiese gustado que me hubiesen ayudado en ese momento. O sea que para ti el marketing es la excusa, ¿no? Es el caballo de Troya. O sea, con el marketing te quieres meter ahí Lo que quiero Qué es, bueno. lo que querría es acompañar a esas personas en toda esa transformación, que les ayude un poco a ser más libres para lo que ellos consideren que es ser libre en su negocio, en su vida. Entonces es como, por eso cada vez más, de esa Lidia que era hace 6, 7 años a quién soy hoy, por eso digo que no tomes decisiones apresuradas que pongan en peligro tu subsistencia aquí y ahora, pero que poco a poco vayas transicionando y te vayas descubriendo, porque llegará un momento que a lo mejor ya no me dedique al marketing y trabaje a otro nivel, ¿no? Con las personas. Sí, Pero es ir entiendo. disfrutando del camino también. Sí, un poco que el marketing en este caso es como tu sustento, Es ¿no? mi sustento, Claro, claro, sí, sí, sí. qué bueno. Hasta aquí el episodio de hoy con Lidia. Espero que te haya podido servir algo de lo que has escuchado, te haya entretenido o te haya sentido identificado. Y una última cosita, si comentas, le das me gusta y te suscribes, a mí me ayudas un montón a que esto crezca y pueda seguir trayendo invitados tan interesantes como Lidia. Así que nada, te espero en el siguiente episodio y muchísimas gracias por estar ahí. Ven y date una vuelta a ver quién gana. Siente la energía que recorre tu piel. Historias sorprendentes las vas a conocer. Todo lo que buscas aquí vas a encontrar. Escucha con cuidado.